Hoy voy a contarte algo que probablemente nadie te explicó con mucha claridad, ni a mí tampoco en su momento. La abundancia no es un concepto abstracto reservado para unos pocos iluminados ni una fantasía de quienes repiten afirmaciones frente al espejo. La abundancia es un derecho y es sobre todo un estado interno. Quizás hasta este momento asocias la abundancia con dinero en la cuenta bancaria, propiedades, lujos, éxito visible, pero quiero proponerte una perspectiva distinta, inspirada en algo que leí en un libro llamado Tú naciste rico de Bob Proctor, que muchísimas veces lo enseño en mis redes sociales de Instagram. Si quieres seguirme por ahí subo toda mi vida. Él decía que nacimos ricos no porque llegamos al mundo con cuentas bancarias llenas, sino porque nacimos con la capacidad de crear, imaginar, manifestar y dar forma a una vida plena. Esa riqueza no depende de lo que posees, sino de cómo piensas y quién decides ser. Hoy quiero compartir contigo 8 secretos profundos para que empieces a manifestar y atraer abundancia en todas las dimensiones: material, emocional, relacional y espiritual. Y mientras avanzamos, quiero invitarte a mantenerte con una pregunta abierta en tu mente. ¿Qué pasaría si hoy decidiera vivir como alguien que ya es suficiente y merece todo lo bueno? Porque muchísimas veces la abundancia no se trata de conseguir más, sino de recordar que ya eres más de lo que creías. La abundancia comienza con tu identidad, no con tus circunstancias. La mayoría de las personas creen que primero deben tener más dinero, más oportunidades y más apoyo externo para sentirse abundante. Pero la verdad incómoda es que la abundancia no llega cuando tu cuenta bancaria cambia, sino cuando tu identidad se expande. Puedes depositar 1 millón de euros en la cuenta de alguien con mentalidad de escasez y te aseguro que en pocos meses volverá a estar en el mismo lugar, porque su manera de percibir el mundo no ha cambiado. La identidad es un conjunto de creencias que repites en silencio. Esto no es para mí. Yo no tengo suerte, en mi familia siempre hemos sido pobres, las cosas buenas le pasan a otras personas, no a mí. Mientras no cuestiones esas ideas, vivirás atrapada en un techo invisible. Quiero que te detengas y pienses, ¿qué narrativa interna sigues repitiendo que refuerza tu carencia? Porque hasta que no te atrevas a definirte como alguien capaz, y no te lo creas y te sientas merecedora, ninguna estrategia externa será suficiente. Cuando tú decides que tu identidad es la de una mujer abundante, no porque ya lo tengas, sino porque sabes que puedes crearlo, porque te lo crees. Tu energía cambia, tu energía determina tus decisiones y tus decisiones crean tu realidad. La gratitud verdadera reprograma tu mente y expande tu capacidad de recibir. Vivimos en un mundo que todo el tiempo nos empuja a enfocarnos en lo que falta. Falta ventas, faltan oportunidades, falta reconocimiento, faltan likes, faltan seguidores, faltan vistas, pero pocas veces nos detenemos en observar con honestidad todo lo que ya está, todo lo que tenemos, porque muchísimas veces no tenemos gratitud. La gratitud es un cliché espiritual, es una herramienta de transformación real. La gratitud cambia tu frecuencia emocional y reeduca tu cerebro a valorar lo presente. Cuando agradeces con sinceridad, tu sistema nervioso se relaja y tu mente sale del modo supervivencia, y solo entonces puedes tomar decisiones expansivas en lugar de decisiones desesperadas. Muchísimas veces nos desesperamos en las cosas y por eso en muchas ocasiones no lo obtenemos, porque somos tan desesperados que no tenemos un poco de paciencia. Quiero que pienses en esto. ¿Desde qué energía tomas tus decisiones? ¿Desde el miedo a perder o desde la certeza de que siempre puedes crear más? Una mente agradecida no significa que se conforme, significa que reconoce que cada paso ya es un privilegio, el agradecimiento. Si hoy te cuesta encontrar razones para agradecer, empieza por lo más simple. Tu salud, que es muy importante, tu capacidad de aprender y tu resiliencia. La abundancia empieza donde tú pones tu atención. Y aquí te dejo un pequeño desafío. Durante 21 días,
Antes de dormir, escribe 3 cosas por las que te sientes agradecida. Hazlo aunque tengas ganas de quejarte. Te prometo que algo dentro de ti empezará a florecer y a cambiar. Rodéate de personas que te inspiren más que te justifiquen. La abundancia no cree en soledad absoluta. Tampoco crece en ambientes donde tus sueños se ridiculizan. Si te rodeas de personas que te dicen que aspirar a más es ser ambiciosa o egoísta, tarde o temprano tu mente buscará encajar y bajar tus expectativas. Eso es un círculo cercano que realmente hay que alejarse. Como decimos siempre, el entorno depende muchísimo de tus resultados. Bob Proctor decía que la mente humana absorbe todo lo que el entorno refuerza de manera constante. Si tu círculo normaliza la queja, la resignación, terminará justificando tu mediocridad por lealtad a ese grupo. Para no quedar mal, para que dirán, es que son mis amigos, etc. La buena noticia es que no tienes que contar con todo el mundo de un día a otro, pero sí puedes empezar a exponerte a entornos expansivos, libros, mentorías, inspiración de alguien que tú creas que es un ejemplo a seguir, que te aporte valor, conversaciones que te nutran tu visión. Si no tienes aún personas cercanas que piensen en grande, debes de convertirte tú en esa persona que desafía las creencias colectivas. Te dejo una pregunta. ¿Con quién hablas de tus sueños? Si al contarlos sientes que debes disculparte por soñar, ese es un indicio de que tu entorno necesita evolucionar contigo. Si no, alejarte de ese entorno. Porque muchísimas veces queremos cambiar nuestro entorno, pero no. Debes de cambiar tú, dar el ejemplo y quizás quieran hacerlo a tu lado o quizás es el tiempo de alejarte. Tus palabras son decretos que crean tu realidad. La abundancia se siembra con palabras. Cada frase que te repites se convierte en un decreto inconsciente que dirige tus acciones. Muchísimas veces lo digo en mis redes sociales, en Instagram. Tus palabras reflejan tus acciones. Por eso quiero que observes con lupa cómo hablas de tus finanzas, de tus relaciones y tu futuro. Dices cosas como yo no puedo, nunca me alcanza, no tengo suerte. Cada una de esas frases es un permiso silencioso para seguir igual. No es brujería, es biología. Cuando afirmas algo, tu cerebro busca evidencia que lo confirme. Si repites que eres escasa, tu mente filtrará oportunidades que contradigan esa historia. Quiero que pruebes esto. Durante un mes, cambia tu lenguaje cotidiano. En lugar de decir, no puedo permitirme esto, di, estoy en proceso de crear los recursos para esto. En lugar de, es imposible, mejor di, todavía no sé cómo, pero voy a encontrar la manera. Yo te lo digo y me visualizo ahí, porque toda una vida yo siempre fui muy positiva. Nunca me creí que tenía que quedarme ahí en ese lugar. Siempre me preguntaba, este es el momento de estar ahí, pero yo tengo que salir de aquí. Entonces tal vez parezca un detalle mínimo, pero tus palabras tienen el poder de abrir puertas o cerrarlas. Y no olvides esto, la abundancia empieza por hablarte como alguien que mereces lo mejor. La acción comprometida es el puente entre tu deseo y tu realidad. Visualizar, meditar, leer y decretar son prácticas poderosas, pero ninguna manifestación ocurre sin acción. Acción, esta palabra que nunca se te olvide, porque tú puedes pensarlo todo, pero si no lo llevas a la acción nunca vas a realizar nada, ni tampoco vas a tener resultados. La abundancia requiere coherencia entre lo que dices que quieres y lo que haces cada día. Otra cosa que digo muchísimo en las redes sociales, debes de ser coherente con lo que haces y con lo que dices, porque si tú dices que vas a hacer algo y no lo vas a hacer, como que no veo coherencia en nada en este caso. Imagina que quieres abundancia económica, pero te aterra invertir en tu formación. O que sueñas una vida plena, pero pasas años en relaciones que te desgastan. Eso no es mala suerte, eso es falta de congruencia. O quiero decirte algo con mucho cariño. Tu vida no cambia por lo que deseas, sino por lo que te atreves a hacer. ¿Qué acción importante llevas postergando por miedo al fracaso?
A veces la abundancia se manifiesta cuando decides avanzar aunque te tiemblen las piernas. Muchísimas veces es mejor avanzar con miedo que no tenerlo. El merecimiento es un estado, no una consecuencia. Mucha gente cree que solo merece abundancia si primero logra algo grande, si primero trabaja sin descanso, si primero sufre lo suficiente, pero la abundancia no es un premio a tu sacrificio, es un derecho que ya existe. Brock Proto enseña que tú naciste rica porque naciste con la capacidad de crear riqueza interna y externa. Si hoy no sientes merecimiento, pregúntate: ¿quién me enseñó que debo sufrir para sentirme valiosa? ¿Cuántas veces he rechazado oportunidades porque sentía que no era suficiente? ¿Qué pasaría si empezara a recibir sin culpa? El merecimiento no se negocia, no depende de tu pasado ni de lo que otros piensen. Empieza con un acto sencillo: creer que mereces recibir lo que anhelas. La abundancia se alimenta de hábitos, no de milagros. Es fácil culpar al destino por lo que tenemos. Es más cómodo esperar que un día todo cambie por azar, por suerte, porque muchísimas veces dicen: es que ella tuvo suerte, pobrecita, es que tuvo la oportunidad, es que le cayó todo del cielo. Pero la verdad es que la abundancia se construye con decisiones diarias, con acciones, hábitos pequeños como ahorrar aunque sea poco, invertir en tu desarrollo personal, coach, mentores, decir no a lo que no te suma, cuidar tu cuerpo, elegir relaciones que te eleven. Cada hábito es una semilla, y cuando siembras semillas de compromiso, cosechas resultados extraordinarios. La abundancia es un reflejo de tu nivel de amor propio. No puedes manifestar prosperidad si en lo profundo crees que no eres digna de recibir. La abundancia emocional y material llega cuando te tratas con respeto, cuando pones límites, cuando te cuidas de la misma forma o dedicación con la que cuidas a otro. Si hoy sientes que todo te cuesta, pregúntate: ¿estoy viviendo desde la carencia o desde la certeza de que merezco? El amor propio es la raíz que sostiene cualquier éxito duradero. Cuando tú te amas, dejas de mendigar validación, y cuando dejas de mendigar, el universo te responde con abundancia inesperada. Hoy quiero recordarte algo que puede cambiar tu vida. Tú naciste rica, no te rías. Tú naciste rica, no porque tengas todo, sino porque tienes la capacidad de crearlo. La abundancia no es algo que un día llega por un milagro o por suerte. Que nadie te diga que es por suerte. Es una decisión diaria de vivir como alguien que sabe que merece. Si este mensaje te removió, quédate. Aquí vamos a cuestionar tus creencias más viejas. Vamos a construir tu propia identidad. Y vamos a recordar que no estás aquí para sobrevivir, sino para florecer. Suscríbete a mi canal si quieres seguir aprendiendo a crear una vida llena de propósito, plenitud, crecimiento personal y prosperidad. Gracias por compartir este espacio conmigo. ¡Chao!